Hace unas semanas se habilitó oficialmente lo que es la temporada de verano y la ciudad de Funes habitualmente en esta época suele recibir gente, principalmente de la ciudad de Rosario y de otras localidades que eligen este lugar para vacacionar. Pero como también ocurrió otros años, siempre se presentan las estafas. Estos vivos, podríamos decir, que se abusan de estas familias que están buscando un lugar para poder pasar sus vacaciones, un espacio verde con pileta, quincho, y se aprovechan de esta situación tomando muchas veces señas por adelantado y luego la familia se encuentra con que este espacio no existe. Para poder aclarar algunas dudas sobre este tema y ver qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de reservar, lo invitamos a charlar a José Luis Alonso, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Funes. José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, como decíamos, por redes sociales se ofertan muchas viviendas y bueno, muchas familias caen en la trampa de las estafas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de poder reservar un espacio, en este caso en la ciudad de Funes? Hola, buenos días, Paula. Bueno, hay que tener en cuenta varios factores. Si la reserva es vía web y la reserva se hace frente a un corredor inmobiliario o a un local habilitado debidamente inscripto, esos colegiados están dentro de las funciones que ellos cumplen, regulados por los colegios respectivos, los colegios profesionales, lo cual ya sería un punto de seriedad dentro de esa transacción comercial. Obviamente, vía web hay múltiples formas de poder conectarse. Si es directamente con el propietario, habría que tomar algunas precauciones, sobre todo si es vía web. Ahora, si la transacción es en forma personal y con el propietario, al no existir en la localidad de Funes un registro de propietarios que ofrecen sus inmuebles para locaciones temporales, que lo debería haber, como en muchísimas localidades turísticas, bueno, habría que tomar las precauciones de verificar si esa persona es el propietario, exigir cierto tipo de documentación. Nosotros aconsejamos de que sea presencial, no vía web, ese tipo de transacciones, sobre todo si hay una cuestión dineraria de por medio. Si no hay posibilidad de hacerlo en vía presencial, yo creo que queda liberado a la suerte y a la confianza que pueda llegar a tener o por algún conocimiento previo o por alguna recomendación con respecto a la persona que está del otro lado de la web. Aquí en Funes, en los últimos tiempos, hubo varias denuncias sobre cierto tipo de abusos, no solo en la estafa en que cuando llegaron no era el propietario el que les alquiló o no era la inmobiliaria que existía. Ese tipo de precaución va en resguardo del bolsillo del consumidor. Ahí está también un poco la responsabilidad de quien contrata como consumidor. Esa responsabilidad en resguardo de su patrimonio, no estamos hablando de cifras chicas, son cifras muy elevadas. Esas cifras elevadas hacen muy apetecible al estafador. Sabemos de los ardides que normalmente se producen, sobre todo en lugares en que tradicionalmente han sido lugares turísticos. Hay antecedentes en algunas ciudades turísticas que la Dirección de Turismo abre un registro de propietarios, me refiero, no ya de inmobiliarias que están reguladas por los colegios profesionales. Ahí ya tenemos un cierto aviso de seguridad. En cuanto a lo que es propietarios, hay direcciones de turismo que tienen un registro, el propietario antes de la temporada se presenta frente al organismo municipal o comunal, ofrece el inmueble que quiere rentar como temporario y el órgano municipal, si bien no es el responsable después en la relación locativa, sí el órgano municipal fiscaliza al menos quién es el vecino, lo individualiza. En algunos casos, algunas comunas van
al domicilio, hacen una inspección para ver si lo que están ofreciendo está dentro de los cánones normales de un alquiler temporario, que debería ofrecer todas las comodidades de hospedaje para quien hace un gasto para pasar unos días de descanso con su familia. En cuanto a las inmobiliarias, sí, la responsabilidad es netamente de la inmobiliaria interviniente y del corredor, que también existen corredores que se dicen corredores y no tienen su matrícula. Eso es muy fácil de verificar por el consumidor, es decir, con solo entrar a la web del colegio respectivo, el colegio de corredores, en este caso el de Martilleros, bueno, ahí se corrobora si con la persona que estamos tratando es el colegiado. Bien, con respecto a este registro que mencionabas que no existe en este momento en la ciudad de Funes, con respecto a, bueno, a los que alquilan de forma privada sin una inmobiliaria por intermedio. En su momento, cuando bueno, se empezaron a presentar los protocolos que había que tener en cuenta a la hora de alquilar en el marco de la pandemia que estamos transitando, la idea era que justamente se registren para poder tener un control, además de que estos protocolos se cumplan. En ese caso, ¿cómo hacemos si en este domicilio que estamos alquilando no se están cumpliendo los protocolos? Bueno, justamente hay responsabilidades recíprocas con respecto a la etapa de pandemia que estamos viviendo. Hace poquito estábamos viendo en todos los medios de comunicación una mujer que alquiló su casa de buena fe, se presentaron dos jóvenes, alquilaron la casa y después resultaron que habían hecho una fiesta para 500 personas. Hubo que desalojar con la policía, es decir, eso también escapa a la buena fe que tiene el propietario con respecto a la persona que se va a presentar como inquilino, que también debería tomar algunos recaudos con respecto a las garantías que ofrece el posible inquilino, el posible locador, temporario me refiero. Con respecto al Estado, el Estado no tiene un poder de policía con respecto a la relación entre particulares. Sí, el Estado puede salvaguardar algunos casos, en algunos casos, y después si no se cumplen los protocolos, sí, ahí el Estado debe actuar. Mientras tanto, el ofrecimiento de un registro de propietarios, yo creo que incluso hasta beneficia a la misma comuna porque le da credibilidad frente a los posibles interesados en volver a alquilar un inmueble como para pasar una temporada de descanso. Por supuesto, alquilamos, por ejemplo, por redes sociales, que los casos que se han conocido últimamente en Funes son por casas que se ofrecen por Facebook, por Instagram. No existe la posibilidad de que, todo en un hipotético caso, ¿no? No existe la posibilidad de que nos podemos contactar personalmente. ¿Qué recursos podemos utilizar para poder identificar que esta propiedad exista y no caer en la estafa? ¿Se puede chequear por internet? ¿Cómo podemos hacer para lo que no es por inmobiliaria? Bien, para lo que no es por inmobiliaria, ya habíamos hablado de ese posible registro. En ese posible registro, entrando a la página de la Dirección de Turismo de las comunas que lo tienen, esas comunas ya han verificado y quiénes son los propietarios, con los datos, incluso con el título de propiedad del inmueble. Hay comunas que para poder ingresar al registro, el requisito fundamental para poder anotarse en ese registro es exhibir los títulos de propiedad. Es decir, demostrar que uno es propietario de ese inmueble. Cuando no se tiene ese registro, quedamos librados a la suerte de lo que yo ya decía anteriormente. Es decir, quedamos librados a la suerte de que a lo mejor alguien nos recomendó a esa persona, entonces sí, ya tenemos un conocimiento previo. Pero si nadie nos recomendó a esa persona, ¿cómo hacemos para verificar que realmente es el dueño, que realmente ese inmueble con el cual yo estoy viendo fotos únicamente, ese inmueble esté registrado en algún lado? Es muy difícil eso. Yo creo que por el momento, si yo tuviera que en el organismo nuestro y en un estudio particular o en una consulta, aconsejar a alguien que quiera alquilar un inmueble para gozar de sus vacaciones y para su descanso, que ocurra frente a inmobiliarias registradas, en principio. Y después, si no conoce al propietario o no tiene alguien que me lo recomiende a ese propietario, yo creo que deberían abstenerse de dar ese paso inicial. Ya con eso evitamos el 100% del problema.
Y con respecto a las señas, ¿hay un monto, hay un límite exigible? Porque muchas veces pasa que dicen, pagué un montón o pagué el 50% y lo perdí. ¿Hay un monto exigible? ¿Hay alguna reglamentación que diga hay que señar con el 10%, por ejemplo? No, no hay una reglamentación específica, eso está liberado a la libre contratación. Normalmente lo usual sí es un porcentaje que lo da el mercado. Un 10% puede ser razonable y el saldo al ocupar el inmueble, pero eso queda dentro de la libertad de contratación. Es decir, yo creo que más allá de entregar un dinero sin ver mire, yo difícilmente, si no es presencial el tema, yo creo que hay que ir a lo seguro en estos casos. Y ahí sí, yo creo que el Estado solo, en resguardo de los propietarios de los inmuebles que están legalmente ofrecidos como alquiler temporario, el Estado solo yo creo que va a ir abriéndose registro. Me parece que beneficia no solo a quien va a ir a alquilar, sino hasta los mismos propietarios están beneficiados con eso, porque van a poder ofrecer libremente van a poder ofrecer y le van a poder dar tranquilidad al futuro locatario. José Luis, por último, ¿dónde realizamos y de qué forma la denuncia correspondiente por ya sea un caso de estafa o porque en esta propiedad no se cumplan los protocolos correspondientes? Bien, si intervino una inmobiliaria registrada, un corredor inmobiliario matriculado en el colegio respectivo, y si estamos hablando no ya de un incumplimiento contractual con la prestación o con alguna irregularidad contractual, estamos hablando de una estafa, hay que concurrir a las fiscalías, a los centros territoriales de denuncia o a la policía. Lo mismo para el caso de haber tratado con un posible propietario, que luego nos llevamos la sorpresa cuando venimos con las valijas y el coche y nos paramos frente a la casa que no existe ni lo uno ni lo otro. Es decir, ahí ya estamos frente a una desilusión mayúscula. En cambio, logrando hacer una precontratación ya con alguien registrado, con alguien que está verificado colegialmente, me parece que nos va a dar la tranquilidad para que ese descanso realmente sea un descanso merecido. Por supuesto, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, al contrario, estoy a disposición. Ahí lo escuchábamos entonces a José Luis Alonso, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Funes, bueno, dándonos algunas recomendaciones sobre lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de alquilar una casa, un espacio temporario en estas vacaciones, no solo en la ciudad de Funes, sino en cualquier parte del país.